Misericordia en las aceras, recordando al gran líder Provida, Monseñor Philip Riley. Es el tema de hoy en Informe Provida. Hola amigos de EWTN, les saluda Astrid Bennett de Orduño. Están en su programa Informe Provida y el día de hoy les traemos una invitada muy especial para hablar de una figura muy importante, muy influyente en el movimiento Provida de Estados Unidos, Monseñor Philip Riley, que acaba de morir hace unos días. Y bueno, estamos recordando su gran vida que tanto tocó las vidas de tantas personas en el movimiento Provida y salvó tantos bebés del aborto a través de su amor y su misericordia. Tenemos a Marcela Palos el día de hoy para que nos comparta sobre la vida de este gran sacerdote, porque ella trabajó cercanamente con él. Y bueno, también tenemos a nuestra compañera Patricia Sandoval, que está en los estudios de Birmingham, en Alabama. ¿Qué tal estás el día de hoy, Patty? Muy emocionada, Astrid, de conocer más sobre la vida de este gran servidor de Dios, el Monseñor Riley. Y bueno, cuando yo veo sus fotografías, yo no lo conocí personalmente, pero realmente él brillaba la santidad. Y hay unas palabras de una sierva de Dios, Chiara Corbella Petrillo, que me recuerdan al Monseñor Riley. Sus palabras de la sierva de Dios: el amor te desgasta, pero es bonito morir gastados, como una vela que se apaga cuando ha cumplido su misión. Así como cuando vemos fotografías de los últimos años de San Juan Pablo II o la Madre Teresa de Calcuta, se ve que realmente se desgastaron por amor a las almas. Y eso es lo que yo veo cuando veo imágenes del Monseñor Riley. Incluso, Astrid, me parece, que nos confirme Marcela, él perdió la mitad de su nariz porque él se paraba horas enfrente de los centros de abortos, orando por las madres que se encontraban en crisis y también por los niños no nacidos. Así que el Monseñor ya no está aquí en la tierra con nosotros, pero él encendió tantos corazones, animó y formó a tantas personas pro vida. Sus frutos seguirán en la tierra. Amén, Patty. Y bueno, antes de continuar con esta entrevista con Marcela sobre la gran vida de Monseñor Riley, vamos con una cápsula de nuestra colaboradora Gisela Barreto desde Argentina. Hola, soy Gisela Barreto desde Argentina y les traigo noticias relevantes del ámbito Provida. En solo 2 días despenalizan el aborto en el Estado de México y Chiapas, México. En los estados mexicanos de Chiapas y Estado de México han despenalizado el aborto hasta la semana número 12 de gestación. Con esto se eleva a 19 las entidades federativas que ya tienen legislaciones similares. Recordemos que hay una que está permitida hasta la semana número 13. Meses anteriores, en DF, en el Distrito Federal, recordemos que Morena había presentado un proyecto de despenalización del aborto hasta los 9 meses de gestación, alegando que estaba despenalizando y no legalizando el aborto. Lo que ella quería es que cualquier persona gestante o mujer que fuese a gestar y quisiera abortar no fuera encarcelada ni penalizada. Recordemos que América Rangel, del partido del PAN, estaba en clara oposición a este pedido.
De todas formas, no hay una resolución afirmativa y concreta sobre esto último que acabo de mencionar, por lo que les mantendremos informados ante cualquier tipo de cambio de opinión o de novedad. Supliquemos que no se despenalice. Muchas gracias, Gisela. Y bueno, amigos, ahora tenemos a nuestra amiga que ustedes bien conocen, Marcela Palos, desde Chihuahua, México. Ella nos va a hablar sobre este gran sacerdote, Monseñor Riley. Bueno, ella es, ustedes la conocen, es católica mexicana, activista y conferencista pro vida y pro castidad. Estuvo con nosotros hace poco hablando sobre, bueno, ni tampoco, hace un año, hablando sobre la castidad y su podcast Amor y Sexo Inc. Eh, Marcela, bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios, mi querida Astrid, y muy agradecida por este merecido homenaje a mi querido Monseñor Philip Reilly. Así es, Marcela, y bueno, antes de comenzar a hablar de Monseñor, quiero felicitarte también porque cuando te entrevisté el año pasado, ambos estábamos solteras y bueno, ahora tenemos la dicha de haber recibido el sacramento del matrimonio. Así que Dios te bendiga a ti y a tu esposo. Igualmente, mi querida Astrid, también, igualmente. Felicitaciones para ti y para tu amado esposo. Muchas gracias. Y bueno, muchos hemos sentido esta pérdida para la tierra y pedimos Dios lo tenga en su gloria a Monseñor Philip Riley. Cuéntanos con tus propias palabras de tu corazón, ¿quién fue Monseñor Philip Riley y cómo fue que tú llegaste a conocerlo? Bueno, antes que nada, mi querida Astrid, si salen lágrimas o así, de antemano les pido una disculpa a todo el público porque para mí es muy conmovedor. Simplemente pensar en él o hablar de él por la profunda gratitud que le tengo, más allá del dolor humano que yo creo que nunca se puede dejar de sentir, aunque estemos enraizados en la fe y sabemos que, bueno, la resurrección Dios nos la ha dado y que la persona al final de cuentas tendrá esa resurrección en la carne. Bueno, siempre perder a la persona físicamente pues trae dolor. Y este gran ser humano, para muchos, un santo en vida, y yo lo creo firmemente, pues fue una persona que con su misericordia, obviamente no era de él, sino que Dios se la daba y luego la llevaba a los demás, pues cambiaba las vidas de los demás. Para empezar, dándole la oportunidad a todos estos chiquitos de nacer. Su apostolado empezó en 1967, aproximadamente antes de la legalización del aborto en Estados Unidos, un sacerdote que fue ordenado en 1960, así que duró más de 64 años como sacerdote aquí en la tierra, gracias a Dios, aunque él será sacerdote para siempre, sin duda. Y su trabajo fue abrirle los ojos a las personas. Cuando en 1967 él se da cuenta que querían cambiar la ley en el estado de Nueva York para legalizar el aborto, pues hizo un trabajo exhaustivo en las parroquias. Él fue además rector del seminario en Brooklyn y entonces su conocimiento y su suspicacia, porque la verdad era un hombre sumamente inteligente, sumamente brillante y como que podía predecir las cosas. Era un profeta de su tiempo, ¿no? Y lo fue, y aparte un conocimiento extraordinario. Entonces él iba a las parroquias y le decía a la gente, oiga, es que van a querer pasar aquí una ley para asesinar a los bebés. Y la gente le decía, no, hombre, eso no es posible, estás viviendo en Estados Unidos, eso es imposible, aquí se protege, ¿no? Se protege la vida. 20 años después, cuando estaba intentando parar el aborto que ya había sido legalizado, igual iba a las parroquias y le decía a la gente, tenemos que parar el aborto. Y le decía, ¿qué le pasa, padre? Estamos aquí en América, eso es imposible, ¿no? Aquí el aborto es legal y son las libertades de las mujeres y los derechos y tal, ¿no? Entonces él se dio cuenta que en un periodo muy corto de tiempo se cambió completamente la cultura. De ser una cultura que protegía la vida, se convirtió en una anticultura de la muerte, como la va a llamar. Bueno, primero el Papa Juan Pablo II hablará de la cultura de la muerte, pero luego el Papa Benedicto XVI dirá, no le podemos llamar a la cultura a eso, entonces es la anticultura
de la muerte. Entonces él se da cuenta con una claridad de todo este daño que se hace en la cultura para cambiar la mente de las personas. Y él siempre explicaba algo que es muy preciso y es muy importante entender. El problema de las leyes es que las leyes educan. Cuando tú haces algo legal, cuando tú pasas una ley, cambias el chip a las personas en su mente y también en su corazón. Y entonces las personas empiezan a pensar, ah, bueno, si es legal, entonces es bueno. Ah, si es legal el aborto, lo puedo hacer, me puedo practicar de 2, 3, 4, 5 abortos y poder continuar con mi vida como si nada, porque la ley cambia el chip. Pero no solo eso, cuando algo se legaliza, tú lo tienes que educar en las escuelas. Entonces, no es solamente el cambio de conciencia que realizas, sino que además lo tienes que meter en la currícula escolar. Entonces, Monseñor Philip Reilly, pues pasó 64 años de su vida, que fue como sacerdote, llevando a Cristo, sí, llevando la misericordia, pero luego metiéndose en esta batalla campal para proteger la vida y restaurar la cultura de la vida, justamente. Un hombre extraordinario, además, un gran profesor. Sus alumnos del seminario lo recuerdan con ese humor que le caracterizaba. Era maravilloso, con ese típico acento de Brooklyn, ¿no? En todos sus chistes y todos sus comentarios que hacía, a pesar de la tragedia del aborto, siempre manteniendo un sentido del humor extraordinario. Y como bien lo comentaba nuestra querida Patty, él hacía un trabajo diario afuera de las clínicas de aborto. Él hacía oración y aparte sidewalk counseling afuera de las clínicas, y eso le produjo cáncer en la piel, y ese cáncer en la piel obviamente le llevó a que tuviera que perder completamente su nariz. Y ya en los últimos años, obviamente el cáncer no para y seguía por todo su rostro y su cráneo. Al final de su vida fue un mártir verdaderamente, porque la agonía que sufrió, bueno, pues fue muy fuerte, de sufrimiento y de dolor, porque eran estas llaguitas que se fueron acumulando en su rostro, y bueno, pues era un sangrado constante que pues, al final termina falleciendo, ¿no? Pero una vida desgastada, como también bien lo comentaba Patti al inicio, desgastada de amor, desgastada de amor por los demás, y eso fue pues lo que le vale este amor profundo que tantas personas le tenemos, y esta admiración por considerarle un santo en vida, ¿no? Alguien que, a pesar del cáncer, una vez que le detectan el cáncer, no fue alguien que dijera, ah, claro, como ya tengo cáncer en la piel, ¿verdad? ¿Y qué me lo provocó? Ah, pues estar en el sol. Ah, bueno, pues ya no iré a las clínicas de aborto, ¿no? No, para nada. Él perdió la nariz en el 2008, más o menos, 2008, 2009, y siguió yendo a las clínicas de aborto hasta alrededor del 2019, antes de que empezara la pandemia. Y ya después, por cuestiones de salud, no lo pudo continuar haciendo, pero ofrecía su ayuno, hacía todo lo que podía. Entonces, una persona con un corazón entregado a Cristo, que siempre llevó la misericordia, y parte de lo que él aporta al movimiento Provida, que esto es muy importante y a veces las personas se nos olvida porque estamos tan acostumbrados al 40 Days for Life, ¿no? Los 40 días por la vida. Se nos olvida que antes el approach, ¿no? O la manera de hacer el trabajo Provida no era así. Cuando se legaliza el aborto en los Estados Unidos, pues era más bien un tema de protesta, de ir afuera de las clínicas, de gritarle a las mujeres que iban a abortar: ella es una asesina de tus hijos, no lo hagas, encadenarse en las clínicas, no permitir que las chicas entraran a las clínicas, y eso se le llamaba Operation Rescue, que de hecho Monsignor también fue parte de eso, ¿no? Fue pionero en ver cómo evitar que se cometieran los abortos, hasta que en oración frente al Santísimo entiende que esa no era la mejor manera, porque muchísimas veces fue arrestado. Digo, dentro de sus anécdotas, sus alumnos del seminario cuentan que todos se querían meter a sus clases, especialmente si eran los lunes, porque sabían que no iba a haber clases, porque Monseñor seguramente fue arrestado en alguna de las clínicas, y entonces pues no iba a haber clases, ¿no? De hecho, le hacían el típico se busca,
¿no? Estas fotos, ¿no? Con el criminal y una recompensa y la pegaban por todo el seminario porque sabían que iba a estar arrestado. Entonces, bueno, así hay mil anécdotas, pero lo que él entiende después de muchas veces que fue arrestado, haciendo el Operation Rescue, y no porque él gritara cosas malas a estas mujeres, sino porque se encadenaban o bloqueaban las puertas o tal, pero se da cuenta que esa no era la manera y entonces en oración nuestro Señor le revela, ¿no? Y le dice, eres un irlandés testarudo. Mientras no lo hagas a mi manera, no vas a tener éxito. Eso es lo que contaba siempre Monseñor Philip Reilly cuando contaba cómo fue el inicio de los ayudantes, de los niños preciosos de Dios, o Helpers of God's Precious Infants. Y él cuenta que en oración, frente al Santísimo, en octubre, justo en la fiesta de Nuestra Señora del Rosario, pues tiene esta como inspiración del Espíritu Santo en donde le dice, a ver, me tienes que llevar a mí, o sea, tú no lo puedes hacer solo, es como una tontería. Y entonces dijo, ah, claro, ya, además ya me cansé de que me arresten. En lugar de que la policía venga por mí, yo voy a invitar a la policía desde el principio. Entonces empezó a hacer estas vigilias de oración en donde se iniciaba con la misa, se siguen haciendo, de hecho, se inicia con la misa, al finalizar la misa se hace la bendición general para todas las personas que asistieron. Algunos se quedan en oración o en actitud orante y en contemplación frente al Santísimo y el resto de los fieles se va en procesión hacia el abortorio. Siempre va una torreta, alguna patrulla de policía y luego la imagen de Nuestra Madre Santísima, la Virgen de Guadalupe, que antes de que fuera nombrada patrona del movimiento Provida, él ya la usaba. Entonces esto también es como muy bonito. Entonces va Nuestra Madre Santísima de Guadalupe y luego va pues toda la gente en oración para llegar a la clínica, ¿no? Y este método, que fue pues la verdad todo un éxito, los fundadores de 40 Days for Life se basaron en el método de Monseñor Philip Reilly para justamente organizar 40 días por la vida, ¿no? Y eso también es un testimonio muy, muy bello que ellos mismos cuentan, ¿no? Cómo vieron el éxito que tenía Monseñor, porque en Brooklyn, de haber 42 abortorios, cuando él empieza a hacer estas vigilias de oración, al terminar su vida, había solamente 16 abortorios. Entonces, son Ujú. una de esos grandes milagros que solo la oración puede hacer y que Monseñor lo hizo de una manera magistral. Sí, Marcela era una persona de oración, de la Santa Eucaristía, que es la clave para terminar con esta devastadora tragedia del aborto. Creo que casi todos los pro vida tenemos alguna anécdota que contar sobre un encuentro con el Monseñor Riley, porque de hecho sí, él era una de las personas más importantes, sobre todo en el apostolado, en frente de los centros de aborto, que él veía como el calvario moderno de nuestros días. Así es. Una vez me tocó llamarle por teléfono, bueno, llamé a la oficina. Lo último que yo me esperaba es que él me contestara y bueno, él me contestó y yo llamé para pedirle permiso que nos dejara usar un manual que es súper sencillo, pero muy poderoso, Súper. es de los ayudantes de los preciosos niños de Dios. Y él nos dio permiso. Y mira, lo que me acuerdo de esa llamada era su sencillez, su humildad. Me sorprendió que él contestara él mismo el teléfono. Y sí, él fue creo que el que más influyó en ese método. Quiero que nos cuentes, aprovechando estos minutos que nos quedan, tú estuviste con él, colaboraste con él, lo observaste. ¿Nos puedes Sí. escribir lo que era estar delante de la acera con él? ¿Qué decía, qué hacía Monseñor para alcanzar los corazones de las madres que estaban entrando a esos abortorios, para que podamos aprender de este gran sacerdote cómo es que realmente podemos cambiar los corazones de las madres que están contemplando el aborto? Mira, sobre todo era una mirada muy compasiva, ¿sale? Una mirada muy misericordiosa. Siempre tenía un rosario en la mano. Obviamente cargaba como 1000, ¿verdad? No era solo uno, pero siempre que llegaba una muchacha, le decía, madre, ¿te puedo regalar este regalo? ¿Te puedo hacer este regalo? ¿Te puedo regalar este rosario? Mira, y aquí dice cómo se reza. Y si lo rezas,
vas a tener paz en tu corazón tanta que no vas a querer entrar a ese lugar, porque no necesitas entrar a ese lugar. Y luego le decía, mira, esto es lo que pasa a las mujeres que entran ahí. Y les explicaba el procedimiento del aborto. Y esto es lo que les pasa a los bebés. De verdad que tú no quieres entrar ahí. Entonces era en 2 minutos, en 3 minutos, tenía a las chicas, ahora sí que las captaba de una forma muy fácil, por su sencillez, por su corazón. Y nos decía siempre que debíamos de estar en las clínicas no solamente antes de que las chicas entraran, sino teníamos que quedarnos también al finalizar, porque dentro de su teología, porque para mí todo lo que él nos enseñaba era como la teología del movimiento pro vida de una manera perfecta. Nos decía, a ver, hay dos tipos de mujeres. Las mujeres que son como el buen ladrón y las mujeres que son como el centurión. Las mujeres que son como el buen ladrón son aquellas que tú logras convencer antes de que entren a la clínica y entonces se arrepienten y deciden tener a su hijo. Esas son las mujeres como el buen ladrón. Pero las mujeres que son como el centurión son aquellas mujeres que después de haber abortado se dan cuenta que efectivamente ese era el hijo de Dios, así como el centurión. Y ellas también se dan cuenta que su bebé era hijo de Dios y que no lo debieron de haber abortado. Entonces te tienes que quedar ahí para que esa sanación del síndrome postaborto empiece de inmediato. Y le tienes que decir a esa muchacha que va saliendo y que ya abortó, algo que es precioso y que yo se los comparto con todo el amor, porque no solo sirve para el pecado del aborto, sino para cualquier cosa espantosa de la que tú te sientas muy avergonzado y que cualquier persona de nuestro querido público que se sienta avergonzada. Y él les decía, madre, Dios nunca te deja de amar. No importa lo que hayas hecho, Dios nunca te deja de amar. Y esas palabras son profundamente sanadoras, porque muchas chicas salían y le decían, a ver, es que Dios me va a perdonar después de lo que yo he hecho. Y él le decía, la pregunta está equivocada. No es si Dios te va a perdonar, Él nunca te ha dejado de amar. La pregunta es si tú vas a querer volver a ir a Dios. Y yo creo que esa es donde radica esa libertad del ser humano de, a pesar del pecado, saberse amado y poder volver a Dios. Y es algo que necesitamos, y esa es la misericordia que necesitamos. Y efectivamente, como tú bien dices, siempre nos decía, vamos al Gólgota, donde esos bebés están siendo asesinados incluso para la sanación de sus propios padres, porque él decía, a ver, así como nuestro Señor Jesucristo fue asesinado por los judíos, pero él vino para salvar a los judíos. Bueno, pues de esa misma manera estos niños que a lo mejor están muriendo, también están ahí para salvar a sus padres. ¿Por qué lo decía? Porque decía, los bebés no hicieron nada malo en esta vida, absolutamente nada malo. Por lo tanto, al momento de morir, van directamente a los brazos del Padre. Por eso nosotros, lo decía también muy claro, no estamos ahí para salvar bebés. De hecho, no salvamos nada, sino que quien salva es Cristo y solo vamos como el cuerpo místico de Cristo a hacer presencia en las clínicas, pero vamos como el cuerpo místico de Cristo no a salvar bebés, sino a salvar almas, porque las personas o las almas que verdaderamente están en peligro de la eternidad, de perder la eternidad, pues son justamente los papás de ese bebé que decidieron abortar, la mamá o el papá o quien haya presionado a la mujer, o los abuelos o los amigos o los doctores o las enfermeras. Esas personas son las que su alma, si en ese momento se mueren, ellos sí corren el riesgo de irse al infierno, el bebé no. Entonces, no estamos ahí para salvar bebés, sino para salvar almas. Y por eso se tiene que ir con la actitud adecuada a una clínica de aborto, mi querida Astrid. Sí, así es. Ay, Marcela, me supo a tan poco tus palabras y tenemos que tenerte otra vez para hablar más sobre el método tan poderoso de los ayudantes, de los preciosos infantes de Dios, que fue lo que fundó el Monseñor Philip Riley. Dios lo tenga en su gloria, algo tan poderoso. Te agradezco muchísimo tu aportación, que compartas tan abiertamente tus recuerdos de este santo de nuestros días, un hombre tan santo que tanto amó a los bebés por nacer y a todas las almas.
Sí, sí, para que pues lo tengan también en sus oraciones. Él nos decía, no quiero que me canonicen cuando me muera. Entonces, sigan rezando por mí. Entonces, pedirle a las Amén. personas, pues, que sigan rezando por él. Y de todas maneras, yo sí sigo creyendo en mi corazón que él fue un santo en vida y bueno, ahora será un santo, pero de todas maneras seguir rezando por su eterno descanso y pedirle a las personas que sigan pidiendo por el fin del aborto y que sigan yendo a las vigilias de oración afuera de las clínicas de aborto. Y si por alguna razón no pueden hacerlo, pues pedir, rezar, o ahora sí que ofrecer su rosario, su Eucaristía, que es muy importante por el fin del aborto. Sí. Amén. Creo que si Él estuviera aquí con nosotros, pudiera decirnos algo, es exactamente lo que nos diría. Muchísimas gracias, Marcela. Dios te bendiga. Dios Gracias a tenga ti. en su gloria el alma del Monseñor Philip Riley. Y bueno, amigos, acuérdense que nos pueden seguir en redes sociales, en Facebook e Instagram, Informe Provida, y encontrarán este programa, esta entrevista para que la compartan. Y acuérdense también de la manera más fácil de acercarse a esta gran obra es, por ejemplo, ir a 40 días por la vida, donde se ora en frente de los centros de aborto de una manera amorosa y pacífica, siempre arraigados en la oración. Esto ha sido todo por el día de hoy. Les agradezco su sintonía y acuérdense que todos los católicos somos pro vida. Hasta la próxima.